Me llamo Roberto Sánchez Grimaldo. Tengo 47 años. Y durante 11 años fui el abogado principal de los hermanos Beltrán Leiva. Hoy escribo esto desde una celda del Centro de Readaptación Social número 1 de Altiplano, México, donde cumplo una condena de 32 años por delincuencia organizada, lavado de dinero y asociación delictuosa. He decidido romper el silencio no porque busque redención. Esa palabra dejó de tener significado para mí hace mucho tiempo, sino porque la verdad que conozco es tan oscura que merece ser contada antes de que me pudra completamente en este agujero de concreto. Durante años, el mundo creyó que la traición del Chapo Guzmán a Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, fue una guerra territorial, una disputa por rutas y plazas. Eso es mentira. La entrega de Mochomo en enero de 2008 no tuvo nada que ver con territorio. Joaquín Guzmán entregó a su compadre, a su hermano de armas, para salvar a su propio hijo de una muerte segura. Y yo estuve ahí cuando todo se planeó. Probablemente se preguntan cómo un abogado egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México termina siendo el consejero legal de uno de los cárteles más poderosos del continente. No nací en la pobreza ni en un barrio controlado por narcotraficantes. Mi padre era contador público y mi madre maestra de primaria en Culiacán. Estudié Derecho porque creía en la justicia, en ese concepto romántico que te venden en las universidades. Abrí mi despacho en 1998, especializado en Derecho Mercantil. Todo cambió una noche de octubre de 2002, cuando 3 hombres entraron a mi oficina después del horario. Uno de ellos era Marcos Arturo Beltrán Leiva. No vinieron con amenazas, vinieron con una propuesta y con información que destruiría mi vida si yo la rechazaba. Sabían que mi socio y yo habíamos falsificado documentos para un cliente importante 6 meses atrás. Tenían copias, grabaciones, pruebas suficientes para enviarnos 15 años a prisión. La elección era simple: trabajar para ellos o perderlo todo. Acepté esa noche, no por codicia, por miedo. Pero el miedo se transforma rápidamente en complicidad cuando las ganancias empiezan a llegar. Los primeros 2 años fueron relativamente sencillos. Me encargaba de crear empresas fantasma, lavar dinero a través de negocios legítimos, estructurar contratos que ocultaran la verdadera procedencia de los fondos. Trabajaba desde mi oficina en Culiacán. Rara vez veía a los Beltrán Leiva en persona. Las instrucciones llegaban a través de intermediarios. El dinero se depositaba en cuentas offshore que yo mismo había creado. Ganaba más en un mes de lo que mi padre había ganado en toda su vida. Me compré una casa en Guadalajara, otra en Mazatlán. Mi esposa nunca preguntó de dónde venía el dinero. Creo que no quería saberlo. En 2004 todo cambió cuando Arturo Beltrán Leiva me llamó personalmente. Necesitaba que viajara a la Ciudad de México para una reunión urgente. Fue la primera vez que entré en su círculo íntimo. La reunión se realizó en una mansión de las Lomas de Chapultepec. Además de Arturo estaban sus hermanos Héctor, Alfredo y Carlos. También estaba presente Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Esa noche me explicaron el verdadero alcance de la operación. No era solo narcotráfico. Era un imperio que incluía políticos, jueces, comandantes militares, empresarios legítimos. Mi trabajo sería coordinar toda la estructura legal que protegía esta red. Me convertí en el arquitecto invisible de su imperio. Durante los siguientes 3 años, viví en una realidad paralela. Por fuera era un respetable abogado corporativo. Por dentro era el hombre que hacía posible que toneladas de cocaína cruzaran la frontera sin que nadie pudiera rastrear el dinero. Creé más de 200 empresas en paraísos fiscales. Estructuré sociedades en Panamá, Islas Caimán, Suiza, Luxemburgo
El dinero fluía como un río invisible a través de cuentas bancarias, fondos de inversión, bienes raíces. Compré hoteles en Cancún a nombre de empresarios europeos que no existían. Adquirí ranchos en Sonora usando testaferros que ni siquiera sabían que eran dueños de propiedades millonarias. Cada operación estaba diseñada con tal precisión que ninguna autoridad podría conectar los puntos. Pero mi verdadero valor para la organización no era solo técnico, era estratégico. Yo entendía cómo funcionaba el sistema judicial mexicano porque lo había estudiado durante años. Sabía exactamente qué jueces podían ser comprados, qué fiscales tenían ambiciones políticas que podíamos explotar, qué comandantes de policía necesitaban dinero para sus campañas. Me convertí en el puente entre el mundo criminal y el mundo político. El primer indicio de la tormenta que se avecinaba llegó en mayo de 2007. Arturo me llamó a una reunión de emergencia en Cuernavaca. Cuando llegué a la casa de seguridad, la tensión era palpable. Estaban todos los hermanos Beltrán Leiva, pero faltaba el Chapo. Arturo estaba furioso. Me explicó que habían descubierto que Guzmán estaba negociando directamente con la DEA a través de intermediarios. La información venía de fuentes confiables dentro del gobierno. El Chapo estaba ofreciendo entregar a miembros de los Beltrán Leiva a cambio de protección para sus propias rutas en Sinaloa. Alfredo, el Mochomo, fue quien habló con más claridad esa noche. Dijo que había rumores de que el hijo del Chapo, Iván Archibaldo, había sido secuestrado brevemente por el cártel de Tijuana 3 semanas atrás. El secuestro nunca se hizo público, pero las fuentes indicaban que hubo negociaciones. Alfredo sospechaba que el Chapo había prometido algo muy grande para recuperar a su hijo con vida. En ese momento, ninguno de nosotros imaginábamos que ese algo grande sería la cabeza de Mochomo. Los siguientes meses fueron de paranoia creciente. Arturo ordenó que todos los movimientos del Chapo fueran monitoreados. Teníamos gente infiltrada en su seguridad, escuchábamos sus llamadas, seguíamos a sus mensajeros. Pero Guzmán era astuto. Sabía que estábamos vigilándolo. Cada reunión que teníamos con él era tensa, llena de sonrisas falsas y palmadas en la espalda que ocultaban puñales. En octubre de 2007, tuve una conversación privada con Héctor Beltrán Leiva que cambió mi percepción de todo. Me confesó que habían interceptado comunicaciones entre el Chapo y agentes de la PGR. En esas conversaciones, Guzmán mencionaba específicamente a Alfredo. Decía que Mochomo era el problema que necesitaba resolverse para asegurar el futuro. Héctor me pidió que investigara discretamente qué tipo de presión estaba recibiendo el Chapo. Usé mis contactos en el gobierno y en la DEA. Lo que descubrí fue aterrador. El hijo del Chapo, Iván Archibaldo, no solo había sido secuestrado, había sido torturado durante 3 días. Los secuestradores eran del cártel de los Arellano Félix, pero estaban trabajando bajo órdenes de alguien más poderoso. Alguien que quería enviarle un mensaje al Chapo. Nunca pude confirmar quién ordenó el secuestro de Iván Archibaldo, pero las piezas comenzaron a encajar. El Chapo tenía enemigos en todos lados. Había traicionado a socios, había ordenado ejecuciones de gente que alguna vez confió en él. Alguien decidió atacarlo donde más le dolía: su familia. La liberación de Iván no fue gratuita. El Chapo tuvo que negociar. Y en esa negociación sacrificó a Alfredo Beltrán Leiva. En diciembre de 2007, la tensión era insoportable. Arturo había ordenado que cortáramos toda comunicación con el Chapo. Las reuniones se cancelaron. Los envíos conjuntos de drogas se suspendieron. Estábamos preparándonos para una guerra. Pero Mochomo, siempre el más conciliador de los hermanos, insistía en que debíamos intentar hablar una vez más. Alfredo creía que el Chapo no sería capaz de traicionar 30 años de amistad y alianza. Estaba equivocado. El 21 de enero de 2008,
recibí una llamada de Arturo a las 3 de la mañana. Su voz sonaba rota. Agarraron a Alfredo. Las fuerzas especiales del Asiedo lo habían detenido en Culiacán. La operación fue tan precisa, tan específica, que era imposible que hubiera sido casualidad. Sabían exactamente dónde estaría, con quién estaría, qué vehículo usaría. Solo había una explicación posible. Los días siguientes fueron caóticos. Arturo convocó una reunión de emergencia con todos los jefes de plaza. Yo estaba presente como asesor legal, pero también como testigo de lo que sería una declaración de guerra. Arturo presentó las pruebas que habíamos recopilado. Mostró transcripciones de llamadas entre operadores del Chapo y agentes federales. Mostró mapas de movimientos de Mochomo, que solo el círculo más cercano conocía y que de alguna manera habían llegado a manos del Asiedo. Mostró transferencias bancarias sospechosas, que vinculaban a intermediarios del Chapo con funcionarios del gobierno que participaron en el operativo. La evidencia era contundente, pero Arturo quería más. Me ordenó que viajara a la Ciudad de México y usara todos mis contactos para confirmar la traición. Pasé 2 semanas reuniéndome con jueces, fiscales, comandantes de policía. Gasté más de $2 millones en sobornos. Finalmente obtuve lo que buscábamos. Un fiscal de alto rango de la PGR me mostró documentos clasificados. Ahí estaba todo. El Chapo había negociado directamente con la DEA y con el gobierno mexicano. Había ofrecido información sobre rutas, embarques, contactos de los Beltrán Leiva. Pero la pieza central del trato era Alfredo. A cambio de entregar a Mochomo, el Chapo recibiría protección completa para sus operaciones en Sinaloa, Durango y Chihuahua. Sus hijos quedarían bajo protección especial. Y lo más importante, sus enemigos serían eliminados usando los recursos del Estado mexicano. Cuando regresé a Cuernavaca con esta información, Arturo ya había tomado su decisión. La guerra no sería solo contra el Chapo. Sería contra todos los que habían permitido la traición. Eso incluía funcionarios del gobierno, policías, militares. La respuesta de los Beltrán Leiva fue brutal y calculada. En los siguientes meses, hubo más de 300 ejecuciones relacionadas con la organización. No fueron asesinatos aleatorios. Cada muerte tenía un propósito estratégico. Comandantes de policía que habían participado en el operativo contra Mochomo aparecieron descuartizados. Fiscales que habían procesado a Alfredo recibieron amenazas de muerte que los obligaron a huir del país. Familias enteras de informantes fueron eliminadas. Yo participé en la planificación de muchas de estas operaciones. No como ejecutor, pero como estratega. Identificaba objetivos, recopilaba información sobre sus movimientos, sus familias, sus debilidades. Me había convertido en algo que nunca imaginé ser. Un arquitecto de la muerte. El punto más oscuro de mi participación llegó en mayo de 2008. Arturo había identificado a un agente federal que había proporcionado información clave para la captura de Mochomo. El hombre tenía esposa y 2 hijos pequeños. Arturo quería enviar un mensaje que resonara en todo el país. Me pidió que investigara la rutina completa de la familia. Pasé 3 semanas vigilando a esa familia. Supe a qué escuela iban los niños, qué ruta tomaba la esposa para ir al supermercado, dónde comían los domingos. Entregué toda esa información a Arturo. Una semana después, la esposa y los 2 niños fueron secuestrados frente a su casa. Los mantuvieron cautivos durante 5 días. El agente federal recibió videos de sus hijos siendo torturados. Finalmente, después de que el hombre se entregó a la organización, liberaron a la familia. Pero ejecutaron al agente frente a su esposa e hijos. Grabaron todo. El video se filtró a medios de comunicación como advertencia. Cuando vi ese video, algo dentro de mí se rompió definitivamente.
Había cruzado una línea que nunca podría descruzar. Ya no era solo un abogado corrupto lavando dinero. Era cómplice de atrocidades que destruían familias enteras. Pero no podía detenerme. Estaba demasiado profundo. Sabía demasiado. Si intentaba salir, sería yo quien aparecería descuartizado en alguna cuneta. La guerra entre los Beltrán Leiva y el Chapo escaló a niveles que México no había visto en décadas. Ciudades enteras se convirtieron en campos de batalla. Culiacán, Mazatlán, Acapulco, la Ciudad de México. Los cuerpos se acumulaban en las calles. Las autoridades no podían o no querían detener la violencia, porque muchos de ellos estaban en la nómina de uno u otro bando. En agosto de 2008, Arturo me asignó una misión específica. Necesitaba que identificara todos los activos del Chapo que pudieran ser confiscados o destruidos. Empresas, propiedades, cuentas bancarias. Armé un equipo de contadores y abogados que trabajaron durante meses compilando información. Lo que descubrimos fue asombroso. El Chapo tenía un imperio financiero que rivalizaba con el de los Beltrán Leiva. Propiedades en 5 países, inversiones en empresas tecnológicas, hoteleras, agrícolas. Cuentas en más de 20 bancos internacionales. Arturo usó esa información para atacar sistemáticamente las finanzas de Guzmán. Congelamos cuentas usando contactos corruptos en instituciones bancarias. Incendiamos bodegas y negocios. Filtramos información a autoridades internacionales que resultó en confiscaciones millonarias. Estábamos desangrando financieramente al Chapo mientras matábamos a su gente en las calles. Pero Guzmán no se quedó quieto. Él también nos atacó donde más dolía. En octubre de 2008, mataron a Carlos Beltrán Leiva en un enfrentamiento con militares en Culiacán. La operación militar fue sospechosamente precisa. Sabían exactamente dónde estaba Carlos. Una vez más, la mano del Chapo era evidente. Arturo estaba devastado, pero más decidido que nunca a destruir a su antiguo aliado. Mi participación en la guerra me había convertido en un objetivo valioso para las autoridades. En noviembre de 2008, la PGR emitió una orden de aprehensión en mi contra. Me acusaban de lavado de dinero, delincuencia organizada y asesinato. Tuve que huir de Culiacán. Arturo me proporcionó casas de seguridad en diferentes estados. Viví en la clandestinidad durante meses, moviéndome constantemente, cambiando de apariencia, usando identidades falsas. Pero seguía trabajando para la organización. Coordinaba operaciones financieras desde computadoras encriptadas. Mantenía contacto con abogados en el extranjero que manejaban los activos internacionales. Era un fugitivo, pero un fugitivo indispensable. En diciembre de 2009, todo cambió. La Marina ejecutó un operativo en Cuernavaca contra Arturo Beltrán Leiva. El enfrentamiento duró más de 6 horas. Arturo murió defendiendo su posición junto con varios de sus hombres más cercanos. Su muerte fue un golpe devastador para la organización. Héctor Beltrán Leiva asumió el liderazgo, pero la estructura nunca fue la misma. Los enfrentamientos internos comenzaron casi inmediatamente. Comandantes de plaza que antes respondían directamente a Arturo, ahora peleaban entre sí por territorio y poder. La organización se fragmentó en grupos rivales. Yo intenté mantenerme neutral en las luchas internas, pero eso era imposible. Cada facción me presionaba para que manejara sus finanzas, para que les diera acceso a las cuentas internacionales que solo yo controlaba. En febrero de 2010 cometí mi error fatal. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, uno de los lugartenientes más cercanos a Arturo, me contactó. Quería que le transfiriera $50 millones de una cuenta en Suiza a cuentas bajo su control. Le expliqué que esas cuentas estaban congeladas por órdenes de Héctor y que cualquier movimiento requería autorización. La Barbie lo tomó como una traición.
2 semanas después, mientras me movía entre casas de seguridad en Monterrey, descubrí que había un precio sobre mi cabeza. La Barbie había ordenado mi ejecución. Ofrecía $1.000.000 a quien me entregara vivo. Supe en ese momento que mi tiempo se había agotado. No podía confiar en nadie dentro de la organización. No podía recurrir a las autoridades porque tenía órdenes de aprehensión pendientes. Estaba completamente solo. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Contacté a un agente de la DEA con quien había tenido comunicación años atrás, durante una investigación sobre lavado de dinero. Le ofrecí cooperar a cambio de protección y una reducción de sentencia. Pasaron 3 meses de negociaciones secretas antes de que llegáramos a un acuerdo. En mayo de 2010, me entregué voluntariamente a autoridades estadounidenses en la frontera de Tijuana. Crucé caminando con las manos en alto. Me arrestaron formalmente y me trasladaron a San Diego. Pasé los siguientes 2 años siendo interrogado por la DEA, el FBI, la PGR, autoridades fiscales de varios países. Les entregué todo: nombres, cuentas bancarias, rutas de narcotráfico, estructuras empresariales, contactos políticos. Entregué contraseñas de cuentas que contenían cientos de millones de dólares. Identifiqué propiedades en 3 continentes. Proporcioné evidencia que condujo a más de 100 arrestos en México, Estados Unidos, Colombia, España. Mi testimonio fue clave en casos contra funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano: jueces, gobernadores, comandantes militares, gente que había recibido millones en sobornos y que había facilitado las operaciones del cártel durante años. Algunos de ellos eran figuras públicas respetadas, con carreras políticas brillantes. Mi testimonio destruyó sus vidas, igual que mi vida había sido destruida. En 2012 fui formalmente acusado en México y extraditado. El juicio duró 8 meses. Los fiscales presentaron montañas de evidencia, documentos que yo mismo había creado, grabaciones de conversaciones, testimonios de otros cooperadores. Mi defensa era inexistente. Me declaré culpable de todos los cargos a cambio de que no procesaran a mi esposa e hijos. Ellos no sabían nada. Vivían de la mentira que yo había construido. La sentencia fue de 32 años en prisión de máxima seguridad. Me trasladaron a Altiplano en julio de 2012. Aquí he estado desde entonces. Los primeros años fueron los más difíciles: intentos de asesinato, amenazas constantes, aislamiento total. La organización tenía gente dentro de la prisión. Tuve que ser transferido a diferentes áreas de máxima seguridad 3 veces porque descubrían planes para matarme. Pero con el tiempo las cosas se calmaron. Los Beltrán Leiva se fragmentaron tanto que dejaron de ser una amenaza unificada. La Barbie fue capturado en 2010. Héctor fue arrestado en 2014. El imperio que alguna vez controló miles de millones de dólares se desmoronó en grupos pequeños peleando por territorios cada vez más reducidos. Hoy, en 2026, paso mis días en una celda de 3 por 4 metros. Leo, escribo, hago ejercicio en el pequeño patio que nos permiten usar 1 hora al día. Recibo visitas de mis hijos 1 vez al mes. Ellos están grandes ahora. Mi hija tiene 28 años y es médica. Mi hijo tiene 25 y estudia ingeniería. Crecieron sin padre, con el estigma de llevar mi apellido. Mi esposa se divorció de mí en 2015. Se volvió a casar. Tiene una vida nueva con un hombre bueno que nunca ha estado involucrado en nada ilegal. Me alegro por ella. Se merecía algo mejor de lo que yo le di. ¿Por qué decidí contar esta historia ahora? Porque la narrativa oficial sobre la traición del Chapo a Mochomo sigue siendo una mentira. Los documentales, los libros, las series de televisión, todos repiten la misma historia: que fue una disputa territorial, una lucha por el poder,
Ambición desmedida. Nadie habla de la verdad. Nadie menciona que Joaquín Guzmán sacrificó a su compadre para salvar a su hijo. Esa verdad murió con Arturo en diciembre de 2009. Yo soy probablemente el último hombre vivo que conoce todos los detalles. Y antes de que me pudra completamente en esta prisión, antes de que el cáncer que me diagnosticaron el año pasado me termine de consumir, necesitaba que alguien supiera la verdad. No busco perdón. No existe perdón para lo que hice. Destruí familias, facilité el tráfico de toneladas de drogas que arruinaron millones de vidas. Fui cómplice de asesinatos, torturas, secuestros. Hay sangre en mis manos que ninguna confesión podrá lavar. Pero si hay algo que aprendí en estos años, es que la verdad importa. Incluso cuando esa verdad es oscura y terrible. Incluso cuando revela que los hombres más poderosos del narcotráfico son tan humanos y vulnerables como cualquiera. El Chapo amaba a su hijo más de lo que amaba el poder. Y ese amor lo llevó a traicionar a su hermano de armas. Si alguien está leyendo esto y siente aunque sea la más mínima tentación de involucrarse en este mundo, déjame decirte algo con absoluta claridad. No importa cuánto dinero ganes, cuánto poder acumules, cuántas propiedades tengas, todo termina de la misma manera. O te matan tus enemigos, o te mata tu propia gente, o terminas en una prisión de máxima seguridad, esperando morir. No hay jubilación en este negocio. No hay salida honrosa. Solo hay muerte y prisión. Yo tuve suerte. Seguí vivo. Pero esta vida no es vida. Es una espera lenta y dolorosa del final. Cada día que despierto en esta celda, me arrepiento de aquella noche de octubre de 2002, cuando acepté trabajar para los Beltrán Leiva. Si hubiera ido a prisión por falsificar esos documentos, habría cumplido mi condena y salido a rehacer mi vida. En cambio, elegí el camino fácil. Elegí el dinero sobre la dignidad, y ahora pagaré por esa elección hasta mi último aliento. La verdad sobre la traición del Chapo ya está contada. Lo que hagan con esta información no está en mis manos. Pero sepan que cada palabra de este relato es verdadera. Viví cada momento. Participé en cada decisión. Y ahora cargo con el peso de todo ello mientras espero que el cáncer o la vejez me liberen finalmente de este infierno que yo mismo construí. Los médicos de la prisión me dijeron en noviembre pasado que el cáncer de páncreas que tengo está en etapa avanzada. Me dan entre 6 meses y 1 año de vida. Rechazaron mi solicitud de tratamiento especializado fuera de la prisión. Las autoridades argumentaron que represento un riesgo de fuga demasiado alto, a pesar de que apenas puedo caminar sin ayuda. El dolor es constante ahora. Me dan morfina cuando se vuelve insoportable, pero la mayoría del tiempo simplemente lo soporto. En cierto modo es apropiado. Un pequeño anticipo del infierno que probablemente me espera. Hay detalles que nunca compartí con las autoridades durante mis interrogatorios, no porque quisiera proteger a alguien, sino porque involucran a gente que todavía tiene poder suficiente para destruir a mi familia. Pero ahora, sabiendo que mi tiempo se acaba, creo que esos detalles también merecen ser conocidos. En 2006, 2 años antes de la captura de Mochomo, tuve una reunión privada con un senador de la República cuyo nombre no mencionaré, pero cuyas iniciales son RM. Este hombre era en ese momento presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado. Estaba encargado de supervisar las instituciones que supuestamente combatían el narcotráfico. La reunión se realizó en un restaurante exclusivo de Polanco. El senador llegó sin guardaespaldas, con la confianza de quien sabe que es intocable. Me explicó que necesitaba un préstamo de $5 millones para su campaña presidencial, que planeaba lanzar en 2012. No era realmente un préstamo. Era un pago por servicios pasados y futuros.
Durante los 3 años anteriores, este senador había bloqueado investigaciones, había presionado para que ciertos casos se archivaran, había proporcionado información clasificada sobre operativos policiales y militares. Le pregunté qué garantías podía ofrecernos de que cumpliría su parte del trato si llegaba a la presidencia. Se rió. Me dijo que llevaba 20 años en política y que todos los que habían llegado a la cima lo habían hecho con dinero del narco. La diferencia entre nosotros y ustedes, me dijo, es que nosotros usamos traje y corbata. Le transferí los 5 millones en 3 pagos a través de una estructura corporativa tan compleja que sería imposible rastrearla. El senador nunca llegó a ser presidente. Su partido lo descartó en las primarias, pero siguió siendo senador y siguió recibiendo pagos mensuales hasta 2010. Había otros como él: gobernadores, alcaldes, jefes de policía, generales del ejército. El sistema entero estaba podrido desde la raíz. Y no me refiero solo a funcionarios menores que aceptaban sobornos de unos miles de dólares. Estoy hablando de gente en los niveles más altos del poder que recibían millones y que estructuraban todo el aparato de seguridad del Estado para proteger ciertas organizaciones mientras perseguían a otras. El arreglo entre el Chapo y el gobierno mexicano no fue una casualidad. Fue el resultado de años de infiltración sistemática. Guzmán entendió algo que otros capos nunca comprendieron completamente: que el verdadero poder no estaba en cuántos hombres armados tenías, sino en cuántos políticos controlabas. Cuando el Chapo ofreció entregar a Mochomo, no estaba negociando desde una posición de debilidad. Estaba ejerciendo el poder que había acumulado durante décadas de corrupción institucional. Tenía contactos en la PGR, en la Sedena, en la Presidencia de la República. Podía hacer que el peso completo del Estado mexicano cayera sobre sus enemigos. Y eso fue exactamente lo que hizo. El operativo que capturó a Alfredo Beltrán Leiva en enero de 2008 involucró a más de 200 elementos de fuerzas especiales. Helicópteros, equipamiento militar de última generación, inteligencia proporcionada supuestamente por la DEA. Pero yo vi los documentos internos. Sé de dónde vino realmente la información. Vino de un operador del Chapo llamado Dámaso López Núñez, el licenciado, quien en ese momento trabajaba como subdirector del penal de Puente Grande. Este hombre tenía acceso a información clasificada sobre investigaciones en curso. Conocía los movimientos de todos los principales objetivos de las autoridades. Coordinó directamente con agentes de la PGR para asegurar que el operativo contra Mochomo fuera exitoso. A cambio, el Chapo le prometió una posición de liderazgo en la organización. Años después, el licenciado se convertiría en uno de los principales operadores del cártel de Sinaloa, hasta que él mismo fue capturado en 2017. Pero en 2008 era la pieza clave que hizo posible la traición. Sin su participación, Alfredo nunca habría sido capturado de esa manera. Tenía demasiada experiencia, demasiadas rutas de escape, demasiados contactos propios en las fuerzas de seguridad. El licenciado neutralizó todos esos recursos antes de que Mochomo siquiera supiera que lo estaban cazando. Después de la captura de Alfredo, Arturo ordenó una purga interna masiva. Cualquiera que hubiera tenido contacto con gente del Chapo fue ejecutado. No importaba si eran inocentes o culpables. Arturo no podía arriesgarse. En 2 semanas mataron a más de 50 personas. Halcones, distribuidores, contadores, sicarios. Algunos de ellos habían trabajado para la organización durante años. Fueron ejecutados sin juicio, sin oportunidad de defenderse. Yo tuve que identificar a varios de estos objetivos basándome en análisis de comunicaciones y transacciones financieras. Fue durante esta purga cuando realmente entendí la monstruosidad de lo que formaba parte. Uno de los hombres que identifiqué era un contador llamado Jorge Sandoval.
Tenía 34 años, esposa embarazada, un hijo de 6 años. Trabajaba en una de nuestras empresas fachada en Guadalajara. Las interceptaciones telefónicas mostraban que había tenido 2 llamadas con un número vinculado a operadores del Chapo. Las llamadas duraron menos de 3 minutos en total. No había prueba de que hubiera pasado información. Pero eso no importó. Le di su nombre a Arturo. Una semana después, encontraron su cuerpo en el maletero de un coche abandonado. Había sido torturado antes de morir. Ese hombre probablemente era inocente. Probablemente esas llamadas eran sobre algo completamente diferente, pero mi análisis lo condenó a muerte. Y yo seguí adelante como si nada hubiera pasado. ¿Cómo se vive con ese tipo de culpa? Al principio no se vive. Te ahogas en alcohol, en drogas, en cualquier cosa que adormezca la conciencia. Yo desarrollé un problema serio con la cocaína entre 2008 y 2009. Consumía varios gramos al día solo para poder funcionar. Arturo lo sabía, pero no le importaba mientras siguiera siendo útil. De hecho, él mismo me proveía la droga. Era irónico. Estaba ayudando a traficar toneladas de cocaína que destruían vidas en Estados Unidos, mientras yo mismo me destruía con el mismo producto. Las noches eran lo peor. Cuando el efecto de la cocaína pasaba, quedaba solo con mis pensamientos. Veía las caras de la gente que había identificado para ejecución. Escuchaba los gritos de las víctimas de secuestro que había ayudado a localizar. Sentía el peso de cada familia destruida por decisiones en las que había participado. Intenté suicidarme 2 veces. La primera vez en agosto de 2008. Me tomé una botella entera de pastillas para dormir con whisky. Desperté 2 días después en una casa de seguridad, con un médico de la organización bombeándome el estómago. Arturo me visitó. No mostró compasión ni preocupación. Solo me dijo: la próxima vez que quieras matarte, avísame primero. Tengo millones de dólares en cuentas que solo tú puedes acceder. Si te mueres sin darme esa información, te mato yo mismo y revivo tu cadáver para torturarlo. Era su forma de hacerme saber que mi vida no me pertenecía. El segundo intento fue en febrero de 2009. Esta vez con un arma. Puse el cañón en mi boca, el dedo en el gatillo. Estuve así durante casi 1 hora. Pensé en mis hijos, en mi esposa que todavía creía que era un hombre de negocios exitoso. Pensé en mi padre que había muerto 1 año antes sin saber nunca la verdad sobre lo que hacía su hijo. Al final no pude apretar el gatillo. No por cobardía, aunque había mucho de eso, sino porque sabía que si me mataba, la organización iría tras mi familia para obtener información sobre las cuentas y los activos. Mi muerte los condenaría. Así que seguí viviendo. Seguí funcionando como el abogado eficiente que la organización necesitaba. Pero por dentro estaba completamente muerto. Cuando Arturo murió en diciembre de 2009, sentí alivio, no por su muerte en sí, sino porque pensé que finalmente podría encontrar una salida. Estaba equivocado. Las facciones que emergieron después de su muerte eran igual de violentas, igual de despiadadas. Y todas me necesitaban porque yo controlaba el dinero. Héctor Beltrán Leiva me contactó inmediatamente después de la muerte de Arturo. Me ordenó que consolidara todas las cuentas bajo su control exclusivo. Pero la Barbie también me contactó con la misma exigencia. Y había otros lugartenientes menores que también reclamaban acceso a los fondos. Me convertí en el premio más valioso de la guerra interna que estalló en 2010. Fue en ese contexto que tomé la decisión de cooperar con las autoridades estadounidenses. No fue un acto de conciencia o de arrepentimiento. Fue pura supervivencia. Sabía que si me quedaba, eventualmente alguna de las facciones me capturaría y me torturaría hasta obtener toda la información que necesitaban. Y después me matarían. Mi única opción
era entregar todo a las autoridades y esperar que me ofrecieran protección. Las negociaciones con la DEA fueron complejas. Querían garantías de que la información que ofrecía era valiosa. Les di acceso a una cuenta en Luxemburgo que contenía $47 millones como muestra de buena fe. Ese dinero fue eventualmente confiscado y usado para financiar programas antidrogas. Una vez que verificaron que tenía acceso a ese nivel de recursos, las negociaciones se aceleraron. Me prometieron que si cooperaba completamente, recomendarían una reducción de sentencia. También prometieron protección para mi familia bajo el programa de testigos protegidos. Esa fue la condición no negociable para mí. No me importaba pudrirme en prisión el resto de mi vida mientras mi esposa e hijos estuvieran a salvo. El proceso de entrega de información duró casi 2 años. Me reuní con agentes de diferentes agencias cientos de veces. Cada reunión duraba horas. Me preguntaban sobre estructuras organizacionales, rutas de tráfico, métodos de lavado de dinero, contactos políticos. Dibujé organigramas completos de la organización. Identifiqué cada empresa fachada que había creado. Proporcioné contraseñas de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Entregué documentos que probaban sobornos a funcionarios de alto nivel. La cantidad de información que proporcioné era tan vasta que requerían equipos completos de analistas solo para procesarla. Mi testimonio condujo directamente a la captura de más de 60 operadores de alto nivel en México, Colombia, Estados Unidos y Europa. Docenas de funcionarios corruptos fueron destituidos y procesados. Se confiscaron más de $800 millones en activos vinculados a las organizaciones. Sé que algunos pueden pensar que cooperar con las autoridades me redime de alguna manera. Que ayudar a desmantelar la organización compensa por los crímenes que cometí. Eso es una ilusión. No hay redención para lo que hice. Cooperé para salvar mi pellejo y proteger a mi familia. Fue un acto egoísta, no heroico. Y las consecuencias de esa cooperación fueron devastadoras para mucha gente. Cuando comencé a testificar públicamente en 2011, varios de los acusados recibieron sentencias reducidas a cambio de proporcionar información sobre otros. Esto generó una cascada de traiciones dentro del mundo criminal. Gente que había sido leal durante décadas empezó a voltearse unos contra otros. Se desató una ola de violencia interna en varias organizaciones mientras trataban de identificar y eliminar a posibles informantes. Yo fui directamente responsable de desencadenar esa paranoia. Sé de al menos 20 personas que fueron ejecutadas por sus propias organizaciones bajo sospecha de ser informantes después de que mi cooperación se hizo pública. Algunos de ellos probablemente eran inocentes, pero el simple hecho de haber tenido contacto conmigo en el pasado los convirtió en objetivos. Sus muertes están en mi conciencia junto con todas las demás. Durante el juicio en México en 2012, tuve que testificar en la misma sala que algunos de los hombres a quienes estaba incriminando. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, estaba entre los acusados. Cuando entré a la sala esposado y escoltado por guardias, nuestras miradas se cruzaron. La expresión en su rostro era de odio puro. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su mirada comunicaba claramente que si alguna vez tenía la oportunidad, me mataría lentamente. Esa amenaza silenciosa se quedó conmigo. Todavía pienso en ella cada vez que escucho pasos acercándose a mi celda en momentos inusuales. El testimonio duró 3 días completos. Los fiscales me hicieron describir en detalle cada aspecto de las operaciones de la organización. Tuve que hablar sobre asesinatos específicos, secuestros, envíos de droga. La defensa intentó desacreditar mi testimonio argumentando que era un criminal confeso que mentía para obtener un trato favorable. Tenían razón en que era un criminal confeso. Pero no estaba mintiendo.
Cada palabra que dije era verdad. Y tenía documentos que respaldaban cada afirmación. Contratos, transferencias bancarias, correos electrónicos, grabaciones. Había guardado copias de todo durante años, inicialmente como seguro de vida en caso de que la organización se volviera contra mí. Ese archivo se convirtió en la evidencia que condenó a docenas de personas. Cuando finalmente se dictó mi sentencia, 32 años en prisión de máxima seguridad. Sentí una extraña mezcla de alivio y desesperación. Alivio porque al menos sabía cuál sería mi destino. No más huidas, no más esconderse, no más mirar sobre el hombro constantemente. Desesperación porque 32 años significaba que moriría en prisión. Tenía 34 años cuando me sentenciaron. Saldría libre a los 66 si es que sobrevivía tanto tiempo. Estadísticamente, muy pocos prisioneros de máxima seguridad llegan a esa edad. La violencia interna, las enfermedades, las condiciones brutales, todo contribuye a una expectativa de vida drásticamente reducida. Los primeros años en Altiplano fueron un infierno diseñado específicamente para romperme. Me asignaron a una celda en el bloque de alto riesgo, donde mantienen a los criminales más peligrosos del país. Mi celda medía 3 metros por 4. Contenía una litera de concreto, un inodoro de acero inoxidable, un lavabo pequeño. Una ventana de 20 centímetros de alto proporcionaba la única luz natural. Pasaba 23 horas al día en esa celda. La hora restante me permitían caminar en un patio pequeño completamente solo, vigilado por 4 guardias armados. No había contacto con otros prisioneros, excepto durante los traslados, que eran escasos. El aislamiento era la parte más difícil de soportar. Los humanos no estamos diseñados para estar completamente solos durante periodos prolongados. La mente empieza a desintegrarse. Tuve alucinaciones auditivas durante los primeros 6 meses. Escuchaba voces que me llamaban por mi nombre. Conversaciones que parecían venir del pasillo, pero que no existían. Me despertaba en medio de la noche, convencido de que alguien estaba en la celda conmigo. El psiquiatra de la prisión me diagnosticó con depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Me recetó antidepresivos que me convertían en un zombi durante el día y no me dejaban dormir por la noche. Eventualmente dejé de tomarlos. Preferí enfrentar la depresión con la mente clara que vivir en esa niebla farmacéutica constante. En 2013, hubo el primer intento serio de asesinarme dentro de la prisión. Un guardia corrupto dejó la puerta de mi celda abierta durante la noche. 2 prisioneros entraron con cuchillos improvisados, hechos de metal afilado. Me desperté con uno de ellos encima de mí, el cuchillo dirigido a mi garganta. Logré rodar fuera de la litera justo cuando el arma atravesaba el colchón donde mi cabeza había estado segundos antes. Grité pidiendo ayuda mientras peleaba con ellos en el espacio reducido de la celda. Uno de ellos me cortó profundamente en el brazo izquierdo. Puedo ver la cicatriz ahora mismo. Una línea irregular que va desde el codo hasta la muñeca. Los guardias llegaron finalmente, pero se tomaron su tiempo. Más tarde descubrí que el ataque había sido ordenado por la Barbie a través de intermediarios. Los 2 prisioneros que intentaron matarme recibieron dinero y promesas de protección para sus familias. Ambos fueron transferidos a otras prisiones después del incidente. El guardia corrupto simplemente fue reasignado a otro bloque. No hubo consecuencias reales para ninguno de ellos. Me trasladaron a un ala diferente de máxima seguridad, con protocolos de seguridad supuestamente más estrictos, pero sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que hubiera otro intento. El segundo intento llegó en 2015. Esta vez fue más sofisticado. Alguien sobornó al personal de la cocina para que envenenaran mi comida. Durante 3 días estuve extremadamente enfermo con síntomas que los médicos inicialmente diagnosticaron como gastroenteritis severa.
Vómitos constantes, diarrea con sangre, fiebre alta. Me deshidraté tanto que perdí casi 10 kilos. Estaba tan débil que apenas podía levantarme. Los médicos finalmente hicieron análisis de sangre que revelaron niveles anormales de arsénico. Alguien había estado poniendo pequeñas cantidades en mi comida durante varios días, suficiente para enfermarme gravemente, pero no tanto como para matarme inmediatamente. El objetivo probablemente era que pareciera una muerte natural. Por enfermedad, no por asesinato. Eso habría sido menos sospechoso y más fácil de encubrir. Después de ese incidente, me prohibieron comer cualquier cosa preparada en la cocina general de la prisión. Ahora toda mi comida viene sellada de fábrica o es preparada por personal de seguridad específicamente asignado, como solo alimentos enlatados y paquetes prehechos. Es monótono y nutricionalmente deficiente, pero al menos sé que nadie está tratando de envenenarme activamente. Estos ataques me enseñaron algo importante: que nunca estaría verdaderamente seguro dentro de estas paredes. El dinero del narco tiene alcance incluso en las prisiones de máxima seguridad. Siempre habrá guardias corruptos, prisioneros dispuestos a matar por una recompensa. Maneras de llegar a los objetivos sin importar cuántas medidas de seguridad existan. Mi esposa dejó de visitarme en 2014. No la culpo. Vivir con el estigma de ser la esposa de uno de los abogados más notorios del narco era insoportable. Nuestros hijos sufrían bullying en la escuela. La gente la señalaba en la calle. Perdió su trabajo porque su empleador no quería la publicidad negativa asociada con su apellido. Finalmente, me pidió el divorcio. Firmé los papeles sin protestar. Era lo mejor para ella y para los niños. Les di acceso a cuentas bancarias legítimas, que había mantenido separadas de todo lo criminal. No era mucho, pero suficiente para que pudieran rehacer sus vidas sin preocupaciones financieras inmediatas. Mi hija me visitó por última vez en 2016. Tenía 18 años. Había sido aceptada en la escuela de medicina. Vino a decirme que estaba cambiando su apellido legalmente, que quería separarse completamente de mi legado. Le dije que entendía y que estaba orgulloso de ella. Lloramos juntos durante toda la visita. Cuando se fue, supe que probablemente sería la última vez que la vería. Tenía razón. No he vuelto a verla en 10 años. Mi hijo me visitó esporádicamente hasta 2018. Luego las visitas se espaciaron más. 6 meses. 1 año. La última vez que lo vi fue en agosto de 2023. Me dijo que se había comprometido y que se casaría en primavera de 2024. No me invitó a la boda, obviamente. No podría haber asistido de todas formas. Pero me mostró fotos de su novia, una mujer hermosa que estudia derecho. Le advertí que no siguiera ese camino, que el derecho lo había corrompido a mí y que podía corromperlo a él también. Se rió y me dijo que no todos los abogados terminan trabajando para cárteles. Tiene razón, por supuesto. La mayoría no lo hacen. Yo tuve opciones y elegí mal en cada encrucijada. Esa es mi responsabilidad, no del sistema o de la profesión. El diagnóstico de cáncer llegó de manera completamente inesperada en noviembre de 2024. Había estado teniendo dolores abdominales durante meses, pero los había ignorado. En prisión siempre te duele algo. El cuerpo se deteriora más rápido bajo estas condiciones. Finalmente el dolor se volvió tan intenso que me desmayé durante el recreo. Me llevaron a la enfermería donde un médico ordenó estudios. Los resultados mostraron una masa en el páncreas. Me trasladaron a un hospital externo bajo fuerte custodia para hacer más pruebas. El oncólogo me explicó que era cáncer de páncreas en etapa 4, que se había metastatizado al hígado y posiblemente a otros órganos. Me dijo que sin tratamiento agresivo, quimioterapia, posiblemente cirugía, me quedaban entre 6 meses y 1 año de vida.
Le pregunté cuáles eran las probabilidades de supervivencia con tratamiento. Me dijo que menos del 5% para cáncer de páncreas en esta etapa. Decidí rechazar el tratamiento. ¿Para qué prolongar el sufrimiento por unos meses más? Además, las autoridades ya habían dejado claro que no aprobarían mi traslado a un hospital para tratamiento prolongado. El riesgo de fuga era demasiado alto, según ellos, como si un hombre de 47 años con cáncer terminal pudiera fugarse rodeado de guardias armados. Pero la burocracia carcelaria no opera con lógica. Opera con protocolo y miedo a las consecuencias. Ahora, en enero de 2026, el dolor es constante. Siento como si tuviera cuchillos clavados en el abdomen todo el tiempo. La morfina ayuda, pero me mantiene en un estado de semiconsciencia que no me gusta. Prefiero estar lúcido y con dolor que drogado y confundido. He perdido casi 20 kilos desde el diagnóstico. No puedo mantener la comida en el estómago. La mayoría de los días solo bebo agua y caldos. Sé que me estoy muriendo. Puedo sentirlo en cada célula de mi cuerpo. La muerte ya no me asusta. De hecho, será un alivio. Un final a décadas de culpa, miedo, arrepentimiento. Lo único que me mantiene aferrado a estos últimos días es el deseo de contar la verdad completa, de dejar un registro que tal vez ayude a alguien a entender cómo funciona realmente el narcotráfico en México. No es como lo muestran en las películas o en las series de televisión. No es glamoroso ni emocionante. Es brutal, corrupto y destructivo en todos los niveles. Destruye a todos los que toca. Criminales, víctimas, familias, comunidades enteras. Y lo más terrible es que está completamente entretejido con las estructuras de poder legítimas. No se puede combatir el narcotráfico sin desmantelar la corrupción sistémica que lo protege. Y eso no sucederá mientras haya dinero para comprar políticos, jueces, policías, militares. La verdad sobre la traición del Chapo a Mochomo es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Es la historia de cómo el amor paternal puede llevar a un hombre a traicionar décadas de lealtad. De cómo los gobiernos hacen pactos con el diablo cuando les conviene. De cómo el sistema está diseñado no para eliminar el narcotráfico, sino para controlarlo y extraer beneficios de él. Joaquín Guzmán está ahora en una prisión de Supermax en Estados Unidos, cumpliendo cadena perpetua más 30 años. Probablemente morirá en esa celda, igual que yo moriré en la mía. La diferencia es que él salvó a su hijo. Iván Archibaldo Guzmán sigue libre, operando lo que queda del cártel de Sinaloa junto con sus hermanos. El sacrificio del Chapo cumplió su propósito. Su hijo sobrevivió y continúa el negocio familiar. Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, cumple cadena perpetua en Estados Unidos. Nunca saldrá de prisión. Fue el chivo expiatorio, el sacrificio necesario para mantener la paz entre el cártel de Sinaloa y las fuerzas del Estado mexicano. Su captura permitió que el Chapo consolidara poder durante varios años más, antes de su propia caída en 2016. ¿Valió la pena? Esa es una pregunta que no puedo responder. Desde la perspectiva del Chapo, probablemente sí. Salvó a su hijo. Esa es la única cosa que realmente importaba. Desde la perspectiva de los Beltrán Leiva, fue la traición más grande en la historia del narcotráfico mexicano. Desencadenó una guerra que cobró decenas de miles de vidas. Fragmentó una organización que había sido extremadamente poderosa y eficiente. Desde mi perspectiva, fue el comienzo del fin. La captura de Mochomo y la guerra subsecuente pusieron en movimiento una serie de eventos que eventualmente me llevaron a esta celda. Si el Chapo no hubiera traicionado a Alfredo, tal vez las cosas habrían sido diferentes. Tal vez la alianza entre el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva habría continuado.
Tal vez yo seguiría lavando dinero y viviendo una mentira cómoda. O tal vez todo habría colapsado de todas formas. El narcotráfico es un negocio construido sobre traiciones. Eventualmente todos traicionan a todos. Es solo cuestión de tiempo y circunstancias. Lo que sé con certeza es que la narrativa oficial es falsa. Y mientras respire, necesito que esa verdad sea conocida. No para justificar nada. No para culpar a otros por mis propias decisiones, sino simplemente porque la verdad importa, incluso cuando es incómoda y terrible. Si alguien está leyendo esto años después de mi muerte, sepan que cada palabra es verdadera. Viví esta historia, participé en estos eventos. Tengo las cicatrices físicas y mentales para probarlo. Y si mi testimonio sirve para que aunque sea una persona joven, piense 2 veces antes de involucrarse en este mundo, entonces tal vez mi vida no habrá sido completamente inútil. Aunque lo más probable es que nadie aprenda nada. Los jóvenes seguirán siendo seducidos por el dinero fácil y el poder. Seguirán creyendo que ellos serán diferentes, que ellos serán más inteligentes, que ellos sobrevivirán. Y seguirán terminando en celdas como esta, o en tumbas anónimas, o desaparecidos para siempre. El ciclo no se rompe, solo se repite con nuevos nombres y nuevas caras. Esa es la verdadera tragedia del narcotráfico en México. No tiene fin. Es una máquina que consume vidas y escupe cadáveres, generación tras generación.